Bueno, gracias Leo por la introducción, gracias Guillermo por la invitación y muchas gracias a todos por venir. Voy a hablar más que nada del tema económico, pero hago una pequeña introducción con respecto a la importancia que para mí tiene la industria de los seguros, ¿sí? Es una industria que debiera ser un pilar en Argentina, que no lo es, y que de alguna manera los argentinos hemos padecido no tener una industria de seguros más desarrollada, porque esta industria es lo que genera de alguna manera el crecimiento de nuestro mercado de capitales, que pasó de ser muy chico hasta prácticamente inexistente, y eso es en definitiva lo que nosotros tenemos que tratar de desarrollar. Tenemos que tratar de desarrollar un mercado de capitales que pueda financiar al sector privado localmente. Argentina es un país que tiene muchísimos ahorros, que la gente tiene muchos ahorros, pero lamentablemente no los canaliza internamente y no hay como esa conducta de pensar en el mediano y largo plazo en cosas que esta industria puede ofrecer y mucho. Y es probable que también se necesite de nuestro lado para promoverla algún incentivo fiscal y que tengamos que hacerlo, porque en definitiva será en el mediano y largo plazo mucho mejor para todos los argentinos. Así que les agradezco la invitación y como digo, esperamos durante este gobierno poder empezar a generar un cambio importante en esta industria. Bueno, voy a concentrar el resto de la charla y perdón si me extiendo un poco, pero me parece importante que se entiendan algunos puntos, particularmente a raíz de lo que ha venido aconteciendo en las últimas 2 semanas, ¿no? Que también es bueno ponerlo en perspectiva. ¿Por qué digo ponerlo en perspectiva? Porque a veces cuando algún periodista o demás, o cuando leo en los diarios de la corrida cambiaria, la crisis y demás, bueno, digo, me sorprendo, pero entonces digo ahí donde hay que ponerlo en perspectiva. Los mismos que militan esto, digamos, hace 4 años recibieron un tipo de cambio que estaba en 60 y a los 10 meses después valía 180. O sea, en 10 meses había subido un 200%. Son la misma gente que cuando nosotros asumimos pensaban que el tipo de cambio iba a ir inmediatamente a 2.000, 3.000, algunos decían 8.000, que a precios de hoy además sería un 4.000, 6.000, 16.000. Y resulta que en 14 meses, desde que nosotros llegamos, apenas si el tipo de cambio se movió un 15%. Y eso ya es una corrida. Bueno, parece raro. Entonces, hay que pensar un poco más qué hay atrás de esto. Y es inevitable pensar que, obviamente, hay una intención, desde el minuto 1, digamos, de desestabilizar el gobierno del presidente Javier Milei. Y en concreto, digamos, yo veo que hay como una especie hasta de necesidad y urgencia de desestabilizarlo. Ahora, ¿cómo hace esto la oposición? Como no está ahora en el gobierno, digamos que esta necesidad y urgencia no la puede canalizar a través de un DNU. Entonces, la canaliza de la forma que mejor sabe hacer, que es organizando todas estas cosas que han hecho en las últimas 2 semanas, ¿no? Empezando por una marcha violenta, donde realmente nos hizo recordar los peores momentos, ¿no? Barra bravas que, diría, en comparación a la gente que se vio ahí, yo diría que los que estaban ahí, los barra bravas, son Heidi al lado de
de lo que vimos durante esas 9 horas que fue lo que tardó, digamos, en descomprimirse esa marcha. Bueno, no contentos con eso, entonces después hubo una fuerte intervención de la oposición al más alto nivel, hablando con cada uno de los diputados y demás, para tratar de voltear la sesión en el Congreso, donde se pedía la posibilidad de tener un acuerdo con el fondo. Bueno, como eso tampoco funcionó, no contentos con eso, se envió una carta al fondo, ¿no? Diciendo que no iban a respetar, en caso de que ellos volvieran, este nuevo acuerdo, en su visión bastante particular sobre lo que es una democracia, ¿no? Entonces, también mandaron esa carta al fondo que, digamos, tuvo su impacto. Y cuarto punto es lo que estamos viendo, lo que les conté antes, lo que estamos viendo de lo que se dice sobre lo que está pasando. Entonces, me voy a permitir hacer algunas aclaraciones acá y desarrollarlas porque tampoco se puede ignorar eso, porque la gente los escucha e incluso muchos hasta sin intención también terminan contribuyendo a eso, ¿no? Hay muchos periodistas que genuinamente, hasta sin maldad, terminan también metiéndose en ese mismo clima. Entonces, hablando ayer con la Managing Director del fondo y comentándole estos temas, le dije, mirá, como realmente pueden faltar algunas semanas hasta que puedas convocar al board, y teniendo en cuenta que los rumores lo que más intentan es esto, ¿no? Recordemos que se ha dicho que el fondo exigía devaluación, algunos hablaban de 30%, otros de 7%, que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo. Entonces, cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número, digamos que las reservas brutas van a subir al entorno a los 50.000 millones de dólares. En el final de la charla voy a ejemplificar, voy a, digamos, hacer un poco las matemáticas para ustedes, para que se entienda qué implica esto en el activo del Banco Central vis a vis lo que hoy tiene en el pasivo el Banco Central. Pero me gustaría, antes de llegar ahí, ir un pasito atrás y explicar algo que creo que es sumamente importante, porque la mayoría de la gente se lo debe preguntar y es una pregunta absolutamente válida en función de todo lo que han visto los argentinos en el pasado, y es por qué esta vez un acuerdo con el fondo podría ser, o sea, debiera ser, o nosotros decimos, es diferente. No es lo mismo que en otros casos. Voy a ir más allá. No solo no es lo mismo que los otros tantos acuerdos, más de 20 que Argentina ha hecho con el fondo, sino que también es diferente con respecto a cualquier acuerdo que el fondo ha hecho con otros países.
Explico por qué. Tradicionalmente, un acuerdo con el fondo implica que el Fondo Monetario se compromete a dar desembolsos gradualmente mientras exige una serie de ajustes, típicamente fiscal y monetario, para poner la economía en orden. Es decir, la plata que va inyectando el fondo va a financiar la transición hacia un orden macroeconómico. Ese no es el propósito de este acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque ese ajuste fiscal y monetario nosotros ya lo hemos hecho. ¿Sí? Ya está hecho. ¿Cuál fue la situación cuando nosotros llegamos? Nosotros nos encontramos, más allá de toda esta herencia que como todos saben es la peor herencia de la historia argentina, nos encontramos con un acuerdo con el fondo que estaba caído, porque el gobierno anterior estaba incumpliendo no alguna meta, sino todas. Entonces el acuerdo estaba completamente caído. Ante eso nosotros teníamos dos posibilidades, que era ir a un nuevo acuerdo, ¿sí? O, digamos, revivir el acuerdo que tenía el gobierno anterior. Ir a un nuevo acuerdo implicaba pedirle plata nueva al Fondo Monetario contra unas nuevas metas. Algo que obviamente iba a llevar muchísimo tiempo y no iba a suceder porque el fondo no iba a comprometer mayor capital sin al menos ver resultados concretos, porque claramente Argentina no es un país que gozaba de credibilidad. Entonces, ese escenario quedó descartado. Para nosotros el escenario de revivir el acuerdo como estaba, el acuerdo anterior, tampoco era un escenario que nosotros queríamos, porque si nosotros íbamos a las metas que se habían fijado para el gobierno anterior, no hubiéramos evitado la crisis, no hubiera sido suficiente para evitar una hiperinflación. Entonces a nosotros y a los argentinos no les servía que nosotros siguiéramos con ese acuerdo. Entonces nosotros hicimos algo particular, que fue, ok, no vamos a pedir plata, como si estuviéramos en un nuevo acuerdo, pero vamos a cambiar las metas que ustedes, el fondo, les pusieron al gobierno anterior por unas metas mucho más exigentes. Y no les vamos a pedir plata para recapitalizar al Banco Central hasta que ustedes estén mucho más convencidos y nosotros les hayamos probado que efectivamente vamos a cumplir con estas metas. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros en un mes terminamos con el déficit fiscal y en 6 meses terminamos con el déficit cuasi fiscal y con la emisión monetaria. Fueron 2 pruebas tremendamente contundentes que nos permitieron después, a partir de septiembre, retomar la negociación con el fondo para un nuevo acuerdo. Voy a hacer un poquito de hincapié en lo que implicó este, digamos, ajuste fiscal y este ajuste monetario. En lo fiscal, la verdad, hemos roto 3 mitos. El otro día hablaba con Federico Sturzenegger de esto. Y es, el primer mito que se rompió es que no se podía hacer un ajuste fiscal de, con suerte, más de 1 punto en el año en Argentina. Bueno, nosotros hicimos 5 el primer mes, no hay precedente de esto. El segundo mito es que ese ajuste sí o sí tenía que ser brutalmente recesivo. Es decir, un ajuste de las características que nosotros hicimos, típicamente cualquiera hubiera pensado que iba a implicar una recesión de más de 15 puntos de producto. Nosotros hicimos un ajuste
que terminó siendo expansivo. O sea, cuando miramos el estimador mensual de actividad económica punta a punta de diciembre del 23 a diciembre del 24, la economía se expandió más de un 5%. Eso es inédito. Y el tercer punto es que era socialmente inaceptable. Hoy la sociedad entiende perfectamente la importancia de tener las cuentas fiscales en orden. Entendieron que la plata que se maneja en el sector público es su plata y están contentos con que les cuidemos de la mejor manera posible esa plata. Ese es un cambio que la mayoría de la sociedad entendió y es un cambio de mentalidad importantísimo. Ahora bien, se habla poco, pero es extremadamente importante lo que se hizo en lo monetario, financiero y cambiario. Y voy a explicar por qué. Nosotros heredamos un balance de Banco Central absolutamente destrozado, desde el lado de los pasivos y desde el lado de los activos. Desde el lado de los pasivos, nosotros hicimos algo muy particular, y es que tradicionalmente la academia dice que en un programa de estabilización, de entrada uno tiene que tener, el Banco Central tiene que poner una tasa de interés real positiva, es decir, una tasa de interés que esté por encima de la inflación. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos seguido ese consejo? Nosotros heredamos un desbalance monetario fenomenal, donde había un sobrante monetario en LELIQs por el equivalente a casi 4 bases monetarias. Como típicamente pasa, además, cuando hay tanto sobrante monetario, la demanda de dinero colapsa. Nadie quiere tener pesos. ¿Cuántos de los que están acá habrán comprado cosas durante los 4 años del gobierno anterior que probablemente ni siquiera usaron o las usaron 2 veces simplemente porque querían sacarse los pesos de encima? Bueno, nosotros, si hubiéramos puesto una tasa de interés real positiva, ¿no? Por ejemplo, en diciembre del 2023, con una inflación del 25,5%, digamos que hubiéramos puesto una tasa del 30%, eso hubiera implicado que el Banco Central hubiera tenido que emitir como intereses de esas casi 4 bases monetarias en pasivos remunerados, más de una base monetaria en un mes. Eso, de mínima, hubiera exacerbado el desfasaje monetario, porque claramente la demanda no iba a acompañar eso, lo que hubiera todavía aumentado el nivel de inflación. Entonces, probablemente al mes siguiente hubiéramos tenido que tener una tasa de interés que hubiera sido la misma o más, pero ahora con más de 5 bases monetarias. Entonces, al mes de enero hubiéramos tenido que imprimir una base o una base y media monetaria más. ¿En qué hubiera terminado eso? Inevitablemente en una hiperinflación, inevitablemente. ¿Y qué hubiera sido lo malo, lo dramático de eso? Que nosotros hubiéramos ido entonces a una hiperinflación aún con equilibrio fiscal. Y eso hubiera sido terrible para el país, porque ¿cómo hubiéramos podido explicar después que se llegó a una hiperinflación a pesar de haber puesto las cuentas fiscales en orden? Yo les digo lo que hubiera pasado lo contrario. La oposición lo hubiera usado para decir, ¿ven lo que pasa cuando un país hace un ajuste fiscal? Termina en hiperinflación. Eso es lo que hubiera pasado. Entonces, lo que se hizo en nuestro programa, a nivel de equilibrio general, es fundamental. La política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera se hablan y tienen que ser amables entre ellas, se tienen que ayudar. ¿Por qué nosotros pudimos hacer lo que hicimos en diciembre, que fue poner una tasa de interés real fuertemente negativa? De vuelta, no era aconsejable hacerlo porque, los libros te dicen que eso va a generar un parate en la economía todavía
mayor, si uno pone una tasa alta, genera un parate todavía mayor, y si vos pones una tasa más baja, además corres el riesgo de que se te escape el dólar, ¿correcto? Nosotros pudimos hacer eso porque desde el lado financiero diseñamos un bono como el BOPREAL que cumplió 3 efectos importantísimos. Una, nos permitió absorber una base monetaria entera de pesos, que en ese momento era fundamental. 2, nos permitió controlar a través del arbitraje entre el mercado oficial, el paralelo y los BOPREAL, nos permitía amortiguar cualquier suba en el tipo de cambio. Y esto era importantísimo para poder hacer esta política. Y tercero, nos permitió empezar a resolver el problema de los importadores con sus proveedores del exterior. Recomponer esa cadena que estaba rota, porque los importadores le debían a los proveedores del exterior un montón de plata que el Banco Central les había prometido, un montón de dólares que el Banco Central les había prometido y no les había dado. Entonces, ¿cuál era la reacción obvia de los importadores? Y retener su mercadería, lo que generaba desabastecimiento, o si la vendían, al no saber su valor de reposición, el precio te lo ponían acá arriba y, si ustedes querían, convalídenlo, generando mucho más inflación. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Digamos, la política financiera vino a darle una mano, a socorrer a la política cambiaria, que a su vez ayudó a la política monetaria, que a su vez complementó la política fiscal. Y ese programa de equilibrio general es lo que nos permitió haber evitado una crisis que el mundo entero veía como inevitable. A partir de haber conseguido entonces esos logros es que pudimos iniciar estas charlas para llegar a un nuevo acuerdo con el fondo. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que ahora entonces estos nuevos fondos que van a entrar no va a ser para financiar gasto, no va a ser para financiar déficit, sino va a ser para recapitalizar el activo del Banco Central. ¿Qué implica esto para la gente? ¿Por qué es importante? Porque si bien nosotros, como dije, durante los últimos 14 meses redujimos fuertemente los pasivos del Banco Central, al punto que hoy representan, ya sea que ustedes miren la base común o la base amplia. La base común representa más o menos 4 puntos y medio de producto, la base amplia 6 puntos y medio. Esto es 1/3 de la cantidad de pesos que en promedio hubo en la economía argentina. Es decir, hoy hay una cantidad de pesos mucho menor. Pero nosotros necesitamos que esos pesos, no nosotros, ustedes los argentinos, todos necesitan que esos pesos estén bien respaldados. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener pesos que no tienen ningún respaldo, que si el día de mañana quieren ir a comprar dólares no estén, o prefieren pesos que estén respaldados? Todos prefieren y preferimos pesos que estén respaldados. Me gusta cómo lo definió el profesor de Pablo, que dijo es un tema moral, es un tema moral. Las deudas se pagan. Los pasivos del Banco Central, la cantidad de pesos, no es otra cosa que una deuda del Banco Central. Es una deuda con la gente. Y la política, durante todas estas décadas, ha despreciado constantemente esa deuda del Banco Central con la gente. ¿Cómo? Emitiendo más pesos sin respaldo para financiar un déficit fiscal. Entonces, al final, siempre pasaba lo mismo. Sobraban los pesos, cuando la gente iba, los dólares no estaban, porque no tenían respaldo. Entonces, nosotros venimos acá a bajar la inflación, a bajar impuestos y a honrar las deudas, con todos, con el Fondo Monetario, con el mercado y sobre todo con la gente. Entonces, lo que nosotros buscamos con este acuerdo es que la gente pueda estar tranquila que finalmente
los pesos que hay tienen respaldo en el Banco Central. Eso va a hacer que tengamos una moneda más sana. Una moneda más sana implica menos inflación. Menos inflación implica menos pobreza, implica más inversión, implica mejores salarios, implica mayor crecimiento. Mayor crecimiento implica mayor recaudación. Mayor recaudación a gasto real constante implica mayor superávit. Mayor superávit implica mayor baja de impuestos. Es decir, venimos a hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho Argentina durante los últimos 120 años. Casi les diría que lo pensemos, para el que no entiende de economía, casi con sentido común. Si durante 120 años hicimos A y nos fue pésimo, sentido común diría que si hacemos Z nos va a ir bárbaro. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que se hizo durante estos 120 años. Vamos a terminar ahora un poco con lo que le dije que eran las matemáticas. Dije que con lo que estamos pidiendo al fondo más lo que va a entrar de lo que es BID, Banco Mundial y CAF, vamos a estar cerca de en el entorno a los 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Bueno, ¿cuánto es la base monetaria hoy en Argentina medida en dólares? Al tipo de cambio oficial es aproximadamente 25.000 millones de dólares. Al tipo de cambio libre es aproximadamente 20.000 millones de dólares. O sea que, mirado eso como se miraba a la convertibilidad, digamos, tenemos más del doble de reservas en dólares de lo que hay de base. Alguno ponía el otro día en un tuit esta cuenta y, claro, claramente da que el tipo de cambio de equilibrio puede ser muy inferior incluso al tipo de cambio oficial. Aún si ustedes quisieran tomar la base amplia, argumentando que en la convertibilidad, por ejemplo, no había pasivos remunerados, la base amplia hoy al tipo de cambio libre está en el entorno a los 35.000 millones de dólares. O algún otro puede decir, no, bueno, pero son las reservas brutas. Réstenle lo que quieran, muchachos, réstenle el swap, lo que quieran. El nivel de respaldo que en unos días van a tener los pasivos del Banco Central, es decir, los pesos, no lo hemos tenido nunca, ni siquiera en la convertibilidad. Ni siquiera en la convertibilidad. Con algo todavía más importante, que es, además, con superávit fiscal, no con déficit fiscal como hubo siempre en la convertibilidad, y que es lo que terminó. Es decir, vamos a estar en una situación macroeconómica que nosotros no hemos, por lo menos mi generación y muchas anteriores también, no han vivido. Entonces, es importantísimo que se entienda esto y creo que, a pesar de que no puedo dar detalles de lo que es el resto del acuerdo con el fondo, por la confidencialidad que eso implica, como digo, sí me parecía importante, por lo menos, poder decirles de qué montos estábamos hablando, qué implica este nuevo acuerdo, por qué no tiene nada que ver, como digo, no solo con ningún otro acuerdo de Argentina, sino de que el fondo haya hecho con algún otro país, y lo que eso termina implicando para todos los argentinos. Hay una deuda moral que es que nunca se respetó y nosotros vamos a respetar, y es que esa cantidad de pesos estén bien respaldados en el activo del Banco Central. Para eso vamos a hacer esta operación donde le vamos a estar haciendo lo inverso a lo que hizo el kirchnerismo, que para sacarle las reservas al Banco Central y gastarlas, les vendía una letra intransferible
que para el Banco Central no es monetizable. Entonces, vamos a hacer lo inverso, le vamos a reconocer esa deuda, esa acreencia al Banco Central. Entonces, le vamos a estar recomprando esas letras intransferibles y le vamos a estar poniendo en el activo efectivamente dólares. La deuda, entonces, en sí, la deuda bruta, no cambia. Estamos cambiando simplemente de acreedor. Por supuesto, la deuda que nosotros le recompramos al Banco Central se anula, se cancela. Entonces, cuando nosotros recompramos esa deuda, la deuda baja y se reemplaza por la que se toma con el Fondo Monetario. Esta operación se va a hacer también a precios de mercado. Como ustedes saben, el precio de mercado del dólar es su valor facial, o sea, 100. El precio de la deuda de las letras intransferibles a valor de mercado es un poco más bajo, con lo cual lo más probable es que incluso la deuda bruta en el margen termine siendo menor. Entonces, no va a aumentar la deuda bruta. Vamos a reponer los activos necesarios en el Banco Central para que la gente se pueda quedar tranquila que los pesos que circulan en la economía están bien respaldados. Con eso vamos a terminar con con el estrés del dólar en Argentina, porque nosotros no nos vamos a mover nunca de lo que siempre hemos dicho de nuestro equilibrio fiscal. Entonces, no vamos a volver a las andadas de los gobiernos anteriores de empezar a imprimir pesos, ya sea por déficit fiscal o por pasivos remunerados que ya no existen. Entonces, los pesos van a seguir siempre bien respaldados por esa cantidad de dólares. Adicionalmente, el acuerdo con el fondo debiera ayudar a comprimir el riesgo país. La compresión del riesgo país lo que va a generar en el tiempo es que Argentina recupere el acceso a los mercados para poder refinanciar al menos el principal, el capital. Durante estos 14 meses, nosotros también hicimos un trabajo, el Banco Central hizo un trabajo fenomenal, ¿no? Acá lo tengo al amigo Furiase, director del Banco Central, mis felicitaciones, y ni hablar a Santiago Bausili como presidente y a todo el directorio. Han hecho un trabajo fenomenal que se ha traducido en una compra de divisas histórica, 25.000 millones de dólares, cosa que no se hizo en la historia en Argentina. Ahora bien, todas esas reservas no se pudieron ahorrar, porque dentro del desastre económico que nosotros recibimos había un montón de deudas, y como digo, nosotros vinimos acá a honrar las deudas. Entonces, una buena parte de esas reservas se fue a pagarle a los importadores, a pagarle al mercado, a pagarle al Fondo Monetario y a los organismos multilaterales. Entonces, lo que se pudo ahorrar fue un monto menor que ese. Ahora, de vuelta, este acuerdo entonces viene a recomponer eso. El objetivo es que en el futuro volvamos a tener acceso a los mercados de manera que cuando haya un vencimiento de deuda, Argentina por lo menos pueda refinanciar el capital. De manera que las reservas sigan siempre en el Banco Central respaldando los pesos. Ese es un poco el resumen, perdón si se hizo un poco extenso, pero para mí creo que era un momento muy importante para explicar todo esto. Traté de explicarlo de la manera más sencilla posible. En general, cuando hablo, trato de hacerlo de esa manera. A veces lo logro, a veces no, pero mi idea es hablarle siempre a la gente y que la gente realmente pueda entender cada vez más de estas cosas. Así también evitamos que en el futuro nos sigamos comiendo relatos, como fue el relato de los últimos 20 años, que nos llevó a la situación que le damos nosotros en el 2023, que como digo, fue la peor de nuestra historia, y que estamos absolutamente
convencidos que Argentina la va a dar vuelta. Ya hemos evitado lo que parecía una crisis inevitable, tan inevitable que la oposición la disfrutaba, ¿no? O sea, comía pochoclos, la festejaba, dando una muestra más de lo que realmente les importa a la gente, ¿no? Porque, digamos, ¿quién puede disfrutar de que el país caiga en una crisis? Mucho más si vos generaste esa crisis. O sea, digamos, el nivel de impunidad y de poca valoración de la gente realmente que tiene que haber para que uno, digamos, festeje el creer que el país va a entrar en una crisis. Bueno, nosotros venimos a cambiar eso, no vinimos a hacer política a la vieja usanza, esa de la que muchos nos critican y se jactan. Esta gente no sabe hacer política. Bueno, déjenme contarles que durante todas las últimas décadas, en particular en las últimas dos, les puedo asegurar que la gran mayoría de los políticos que están ahí saben hacer política, y muy bien, y miren en dónde nos dejaron. Así que para los que quieren y creen que esa es la forma de seguir haciendo política, nosotros estamos en desacuerdo. Para nosotros hacer política es venir a servir al pueblo, no perpetuarse en el pueblo, porque si vos te perpetuás... Porque ¿saben qué? Si vos te perpetuás en la política, ¿sabés qué estás haciendo? Estás viviendo de la política, estás viviendo de la plata de la gente. Nosotros vinimos a cambiar eso, a volver a ser una Argentina grande. Esperemos que nos acompañen en este proceso y muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.